Bebé recién nacida, desahuciada por los médicos, sana después de que el enemigo de su padre orara por ella, lo que sucedió después nadie podía creerlo. Bienvenidos a Radionovelas H. Aquí encontrarás historias que te atraparán desde el primer segundo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Comenzamos. Nadie podía imaginarlo, ni los médicos, ni la familia, ni siquiera el padre de la bebé. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría la vida de todos los involucrados, porque a veces los milagros no llegan de las manos que esperamos, y en esta historia fue el enemigo el que trajo la esperanza. Era de madrugada. Las luces del hospital parpadeaban débilmente en el silencio helado del pasillo. Los pasos apurados de los médicos resonaban como tambores de guerra en el corazón de Alejandro, un padre que veía cómo el mundo se le desmoronaba. Su hija, apenas nacida, no respiraba por sí sola. Los médicos hablaban entre susurros, moviendo papeles, ajustando máquinas. Una de las enfermeras le dijo con voz baja: «Lo siento. Hicimos todo lo posible». Las palabras golpearon a Alejandro como cuchillos. Su esposa, Ana, aún dormía por los efectos de la anestesia. No sabía que su hija estaba muriendo. El rostro de la pequeña era pálido, sus labios amoratados. Tenía cables conectados en todas partes, pero la vida se le escapaba. Las horas pasaron, pero la esperanza no regresaba. Uno de los doctores, con la mirada vencida, fue claro: «La bebé no pasará de la noche. Tiene malformaciones pulmonares graves. No hay forma de salvarla». Alejandro cayó de rodillas. No era un hombre religioso, pero en ese momento clamó al cielo con el alma rota. Imploró, gritó, lloró, pero la respuesta fue el silencio. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando el médico firmó el protocolo de cuidados paliativos. Eso significaba que dejarían de intervenir, solo esperaban lo inevitable. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, un hombre también se despertaba con el corazón acelerado. Estaba sudando, como si hubiera vivido una pesadilla intensa. Su nombre, Samuel. Ese nombre traía historia y conflicto, porque Samuel y Alejandro no se hablaban desde hacía más de una década. Eran enemigos declarados. Un pasado oscuro y doloroso los había enfrentado y separado para siempre. Pero esa noche, algo lo hizo tomar su teléfono. Revisó sus mensajes sin saber por qué. Ahí, en un grupo familiar al que apenas prestaba atención, alguien había escrito: «Oren por la bebé de Alejandro. La acaban de desahuciar. Está muriendo». Samuel sintió que algo lo atravesaba. No sabía por qué, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No tenía motivos para ayudar a su enemigo, y sin embargo, se arrodilló, cerró los ojos y comenzó a orar. Una oración sencilla, dolorosa, honesta. «Dios, no me escuches a mí, escucha el llanto de esa bebé. Ella no tiene culpa. Ten misericordia, aunque sea por él, por Alejandro. Haz algo, aunque no lo merezca, aunque yo tampoco lo merezca». En el hospital, el corazón de la bebé comenzó a cambiar su ritmo. Los monitores emitieron un pitido distinto. La enfermera corrió, llamó al médico. El nivel de oxigenación había subido. Sin explicación. «Revisen los parámetros», gritó el doctor. Las máquinas confirmaban lo imposible. Pulmones que no debían funcionar empezaban a hacerlo. La bebé, que no debía sobrevivir, comenzó a respirar por sí sola. Le retiraron un tubo, luego otro, y luego abrió los ojos. El doctor retrocedió con la boca entreabierta. «Esto no tiene sentido. Es como si alguien la hubiera tocado». Alejandro no entendía nada. Solo lloraba, mirando a su hija,
que ahora apretaba su dedo con fuerza. El médico no podía creer lo que estaba viendo. Con más de 20 años de experiencia, jamás había presenciado algo similar. La bebé, a la que habían dado por muerta, ahora respiraba sin ayuda. Esto no tiene lógica médica, decía mientras observaba los monitores. No hay explicación científica para lo que está pasando. Alejandro, aún arrodillado junto a la cuna, sostenía la diminuta mano de su hija. No sabía si reír, llorar o gritar. Solo la miraba, y ella lo miraba de vuelta. Era como si le dijera: «Papá, aún no me voy». Una enfermera, con lágrimas en los ojos, susurró: «Eso es un milagro». La palabra retumbó en el corazón de Alejandro. Milagro. Pero, ¿de dónde había venido? ¿De sus gritos desesperados al cielo? ¿Del amor profundo que sentía por su hija? ¿O de algo o alguien más? En casa, Samuel no sabía por qué, pero no podía dormir. Había seguido orando, sin rencor, sin odio, sin pedir nada para sí mismo, solo por esa bebé, la bebé de un hombre que lo odiaba con razón, pero al que en ese instante él ya no odiaba. Si tan solo pudiera verla, murmuró Samuel, sin saber que su oración estaba obrando donde nadie más podía intervenir. Horas después, Alejandro recibió la noticia que tanto temía, pero al mismo tiempo anhelaba. Su esposa había despertado. Subió corriendo a la habitación de Ana, sin saber cómo contarle lo que había sucedido. Al entrar, ella lo miró con ojos cansados y una voz débil. «¿Dónde está nuestra hija? ¿Está viva?» Alejandro no pudo contenerse. Cayó a sus pies y la abrazó entre lágrimas. «Está viva. Ana, nuestra niña está viva. Respira por sí sola». Ella rompió en sollozos. Le tomó el rostro entre las manos, como si no pudiera creerlo, y repitió entre jadeos: «Gracias. Dios mío, gracias». Más tarde, ya en la habitación de cuidados intensivos neonatales, ambos observaron a su hija dormir, con una expresión de paz en su pequeño rostro. Pero entonces, Alejandro recordó aquel mensaje en el grupo familiar. Buscó su teléfono. Quería saber quién lo había escrito. Al encontrarlo, el corazón se le detuvo. El mensaje había sido enviado por su hermana, pero al abrir los comentarios vio un nombre que no esperaba: Samuel, su antiguo amigo, convertido en su enemigo. Un nombre que no había pronunciado en años. «Samuel», comentó esto, murmuró, mostrándole el celular a Ana. Ella lo leyó en silencio y bajó la vista. Sabía lo que ese nombre significaba. Dijo que iba a orar por nuestra hija. Leyó Alejandro en voz alta con la garganta cerrada. Silencio. Un silencio cargado de historia. Alejandro y Samuel habían sido inseparables, hermanos de alma, hasta que una traición imperdonable los separó. Un proyecto que compartían, una empresa que ambos levantaron desde cero, fue destruida por una mentira. Alejandro lo perdió todo. Su casa, sus ahorros, su confianza, todo. Y detrás de esa caída, él creía ver la sombra de Samuel. Desde entonces, lo odiaba con todo su ser. Pero ahora, ¿cómo encajaba Samuel en esta historia? ¿Y si su oración había sido escuchada? No puede ser, dijo Alejandro, con los ojos clavados en el teléfono. ¿Dios usaría a mi peor enemigo para salvar a mi hija? Ana, con voz suave, respondió: Dios no ve enemigos, ve corazones. Alejandro la miró en silencio. El peso de sus emociones lo aplastaba. No sabía qué pensar, cómo reaccionar, pero no podía evitarlo. Algo dentro de él comenzaba a quebrarse. La pequeña dormía tranquila. Sus constantes vitales eran estables. El equipo médico aún no salía de su asombro. En los informes comenzaban a escribir palabras que raramente usaban: remisión espontánea,
Cambio abrupto e inexplicable. Mejoría repentina sin intervención médica. Pero Alejandro no podía dejar de mirar ese mensaje en su teléfono. Lo había leído al menos 20 veces. Estoy orando por la bebé. Que Dios tenga misericordia. Samuel. Lo cerró. Volvió a abrirlo. Cada letra le dolía. Cada palabra era un eco de todo lo que había enterrado durante años. Lo que más le dolía no era que Samuel estuviera orando, sino que dentro de su corazón algo le decía que había sido escuchado. Y eso le rompía los esquemas. No puede ser él. No puede, susurró mientras se pasaba las manos por el rostro. Ana lo miraba en silencio. Lo conocía demasiado bien. Sabía lo que estaba ocurriendo dentro de su esposo. Una batalla de orgullo contra gratitud, de dolor contra perdón, de lo humano contra lo divino. Tal vez deberías hablar con él, dijo ella suavemente. Hablar con Samuel después de lo que hizo, después de cómo me dejó en la ruina, de cómo desapareció cuando más lo necesitaba, de cómo me quitó todo. Ana esperó unos segundos. Luego se acercó a él y le dijo con una dulzura que desarmaba: Alejandro, si nuestra hija está viva gracias a sus oraciones, ¿no crees que merece al menos una llamada? Alejandro bajó la cabeza. Sentía vergüenza, ira y también un vacío, porque si todo esto era verdad, si ese hombre, su enemigo, había sido el canal de un milagro, entonces, tal vez él mismo había estado equivocado por años. Esa noche, cuando Ana y la bebé dormían, Alejandro salió del hospital. Caminó sin rumbo, con el teléfono en la mano. El contacto de Samuel seguía ahí, como un fantasma. Lo había estado ignorando durante más de 10 años, pero algo muy profundo, lo empujaba. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña capilla abierta las 24 horas. Entró. El silencio lo envolvió. Se sentó en una de las bancas, con el rostro oculto entre las manos. ¿Por qué él?, preguntó en voz baja. ¿Por qué tú lo escuchaste a él y no a mí? No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz en el templo vacío. De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje. Era Samuel. No sé por qué te escribo, pero ¿cómo está la bebé? Alejandro lo leyó con los ojos bien abiertos. No respondió de inmediato, pero algo dentro de él hizo clic. Escribió con dedos temblorosos. Está viva, y los médicos no saben cómo explicarlo. 3 puntos suspensivos aparecieron. Samuel estaba escribiendo. Alejandro los miraba, como si dependiera de ellos su siguiente aliento. Dios es misericordioso, no conmigo, con ella. Alejandro tragó saliva, y escribió lo que jamás pensó que escribiría. Gracias por orar. Esperó. Segundos, minutos. Samuel no respondió, pero Alejandro sintió que una puerta se había abierto. Al día siguiente, la bebé fue trasladada a una habitación común. Ya no necesitaba respirador. Su cuerpo respondía como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. Los doctores la llamaban la niña del milagro. Y entre los pasillos del hospital, Alejandro caminaba con otra postura, más ligero, más libre. Esa tarde, cuando todo parecía calmarse, Ana le preguntó con ternura: ¿Qué vas a hacer ahora? Alejandro la miró. Luego miró a su hija, y con voz baja, pero firme, dijo: Voy a buscarlo. Habían pasado más de 10 años desde que se vieron. 10 años de silencio, de odio acumulado, de heridas sin cerrar. Y sin embargo, ahí estaba Alejandro, esperando. Minutos después, una figura apareció a lo lejos. Samuel, más delgado, con el cabello salpicado de canas, la mirada serena, pero también cargada de miedo. Ambos se miraron.
El tiempo se detuvo. Samuel fue el primero en hablar, con voz baja, quebrada. No pensé que alguna vez volverías a buscarme. Alejandro tragó saliva. No sabía si levantarse y abrazarlo o gritarle. Las emociones se amontonaban en su pecho como una tormenta. Yo tampoco lo pensé, respondió sin mirarlo. Pero no puedo ignorar lo que pasó. Samuel dio un paso adelante, luego otro. Se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. ¿Cómo está la bebé?, preguntó Samuel, sin atreverse a usar su nombre. Alejandro respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Viva, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Samuel cerró los ojos por un momento. Luego los abrió, humedecidos. No hice nada, solo oré. Y eso fue suficiente. Otra pausa. Alejandro finalmente lo miró a los ojos. ¿Por qué lo hiciste? Samuel agachó la cabeza. Sus manos temblaban. Porque, aun con todo lo que pasó, nunca dejé de sentir culpa. Por lo que creíste que hice. Por lo que no supe evitar. Por cómo terminó todo. Alejandro frunció el ceño. La herida se reabría. ¿Creíste que hice?, repitió con tono agrio. Me dejaste hundirme, Samuel. Cuando más te necesitaba, desapareciste. No dijiste una sola palabra para defenderte. Porque no sabría cómo, respondió Samuel con voz quebrada. Tenías razón en odiarme. Fui cobarde. No robé tu dinero. No arruiné la empresa. Pero no fui capaz de enfrentarlo todo. No supe cómo quedarme. Alejandro lo miró, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Hubo alguien más, dijo Samuel con dolor. Un tercero, un socio que metimos a última hora. Él fue quien desvió los fondos. Yo lo descubrí demasiado tarde. Intenté recuperarlo todo, pero cuando me di cuenta, ya habías perdido todo. Y te odiabas tanto por confiar en mí que preferí callar. No quise defenderme porque tal vez lo merecía. Las palabras lo golpearon como una ola. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú estabas destruido, y pensé que yo solo empeoraría las cosas. Te fallé, Alejandro, no por lo que creíste que hice, sino por no tener el valor de decirte la verdad. Las lágrimas corrían silenciosas por el rostro de Samuel. Alejandro lo miraba, sin saber cómo reaccionar. Había vivido una década odiando a un enemigo que, en realidad, solo había sido un cobarde. Pero también, el único que se arrodilló a orar por su hija. ¿Y por qué oraste por ella?, preguntó con un nudo en la garganta. ¿Por qué? Si sabías que yo jamás te perdonaría. Samuel lo miró a los ojos por primera vez. Porque ella no tenía culpa de nuestro pasado. Porque si yo podía hacer algo, aunque fuera pequeño, para salvar una vida, lo haría. Aunque nunca me perdones. Aunque jamás volvamos a hablarnos. Si tus ojos vuelven a brillar por esa niña, valió la pena. Alejandro no pudo más. Se levantó, dio un paso hacia Samuel. Lo miró con los ojos húmedos, llenos de recuerdos, rabia y alivio. Y entonces lo abrazó. Fuerte, largo, doloroso. Samuel no se lo esperaba, pero no se resistió. Se aferró a su viejo amigo como si fueran dos niños perdidos en el tiempo. Ambos lloraban. No había palabras, solo una emoción que los limpiaba por dentro. Gracias, susurró Alejandro, con la voz quebrada. Gracias por no haberme odiado, incluso cuando yo sí lo hice. Samuel solo asintió. Y así, en medio del frío, de la historia rota, de los años perdidos, dos enemigos se reconciliaban. No por ellos, sino por una bebé que había sido el canal de un milagro. Y así llegamos al final de este episodio en Radio Novelas H. Si te gustó esta estupenda historia,
No olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia, y compartir este video con tus amigos para que más personas disfruten de estas radionovelas. No te pierdas nuestro episodio, donde una niña en silla de ruedas, hija de un multimillonario, es sanada por un niño en situación de calle. Hasta entonces.